Listo, ahora sí. Entonces, por si acaso, el deber que vamos a realizar es el deber número 4 de cálculo tradicional. Como hay apoyo en los videos anteriores, pues prácticamente seguiré haciendo estos videos. Así es que aquí tienen el siguiente, por así decirlo. Primera pregunta, por si acaso, nos piden que da la gráfica de la función en el plano cartesiano, justifique su respuesta de cada literal. De ser de posible, establezca el valor para esa expresión. Primero, dice que debemos encontrar f' de 2.5. Para encontrar prácticamente la derivada, que estamos hablando en el punto de 2,5, estaríamos buscando la pendiente de esa función o de esta gráfica. ¿Cuál es el problema? El 2,5 está justo en esta parte. Y si hablamos de una pendiente o una recta que va a suceder ahí, prácticamente pareciera que va a ser una recta vertical. Entonces, con respecto a las rectas verticales, la pendiente, o mejor dicho, la derivada, no va a existir si eso sucede. Así es que, literalmente, en el 2.5 pareciera que va a quedar una recta vertical, por lo tanto se dice que no va a existir, ¿vale? No va a existir debido a eso. Eso sería para el literal A. Para el literal B, en la parte donde dice f' de 2, estaríamos resolviendo pues, la derivada en este punto. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros hacemos la derivada en un punto, tenemos que obligatoriamente también decir que para que sea derivable, en ese punto también aparte tiene que ser continuo. Así es que si en ese punto no es continua, ya de por sí la derivada no va a tener sentido, no va a tener forma de encontrarla, debido a que, digamos, si hacemos la pendiente o la derivada en ese punto, estaríamos haciendo la pendiente de esto, o puede ser esto, o puede ser esto. Prácticamente hay muchas formas por este punto donde pase eso, así es que directamente no habría pendiente. Así es que por eso se justifica de que no habría la derivada si no es continua. Otra parte que nos dicen, pues f' de 3. Y yo le puse que es igual a 0, debido a que, digamos, si hablamos del punto 3, estaríamos hablando de este punto que está aquí en negro, este de aquí, y literalmente esa parte, cuando hacemos una pendiente, ponemos una pendiente de manera horizontal, ¿ok? De manera horizontal. Entonces, prácticamente en ese punto, pues, su pendiente o derivada, por así decirlo, va a ser igual a 0, debido a que la pendiente cuando es horizontal, eso es igual a 0, ¿ok? Y nada, entonces, eso sería. Ahí tendrían, pues, la primera pregunta realizada, ¿no? Vamos a ver en la parte de la segunda pregunta. En la misma situación, ¿no? Que nos piden también los literales A, B y C, dependiendo si se puede encontrar, encontraríamos la respuesta, ¿no? Y primero me dicen que debo encontrar f valor de menos 3. F valor de menos 3 significaría el punto reemplazado en la función y eso nos queda el valor de 4 según el punto. Entonces, como queda 4, pues a ese 4 se le resta 1 y en realidad nos pedirían encontrar la derivada en el punto 3. Déjenme ver si esto está aquí. No sé por qué se movió esto, pero bueno, ahí está. Sería prácticamente la derivada en el punto 3. ¿Cuánto queda esa derivada? Bueno, literalmente estaríamos encontrando la pendiente en esta parte de aquí, debido a que el punto 3 está en esta función, sería la pendiente de esta recta. ¿Cómo sacamos la pendiente de esta recta? Bueno, la pendiente de una recta, pues prácticamente es la obtención entre puntos, es lo más fácil de hacer. Así es que simplemente escogemos puntos. Por ejemplo, el punto aquí sería 2,2 y el punto que está acá sería el 4,1. Da igual que el punto 2,2 tal vez esté acá puesto, por si acaso. Eso da igual. Solo queremos una idea de lo que está aquí, por si acaso. Pues aquí es 2,2. Ya lo único que toca hacer es la función de y, o sea, un punto de y menos el otro, y x menos el otro. Por eso está 2 menos 1 arriba y abajo, que es la x, 2 menos 4. Y eso, bueno, a la final la pendiente nos da como respuesta menos un medio. Y así se saca, pues, ese problema que nos pide ahí en el literal A. En el literal B, primero me dicen que debo encontrar f de 1. F de 1, pues estaríamos hablando de este punto y el que pertenece sería este de aquí, el que está incluido. En el caso de eso vale 3. Por lo tanto, queda menos ese valor. Por eso queda f' de menos 3. En f' de menos 3 sucede lo mismo que vimos en el ejercicio anterior, de que en ese punto, como no es continua, pues la derivada no va a poder realizar. Entonces no existiría, por así decirlo, debido a que pasan muchas derivadas por ese punto, o por este punto también pasan muchas, así es que no es posible. No es posible. Por lo tanto, pues se dice directamente que esa derivada no existe, ¿vale? Y ya para lo último que tenemos f valor en 2, f valor en 2 sería prácticamente el del punto 4, ¿no? Aquí está, f valor en 2 sería el valor de 4.
Y si aquí dice menos el valor de eso, ¿no? Entonces quedaría menos 4, así que nos pediría la derivada en el punto menos 4. Eso va a dar igual a 1 y bueno, la misma explicación que hicimos anteriormente para encontrar la literal A, por ejemplo. Entonces, aquí se escogió puntos, por ejemplo, este punto que está aquí, que sería el de menos 5,1, y el punto que está acá, parecido a esto, sería pues, prácticamente menos 3,3, y se hace y menos esto menos esto, dividiendo. Entonces, por eso queda 3 menos 1 arriba y abajo menos 3 menos el valor de menos 5, y ya de ahí, pues la resta de eso arriba quedaría 2, abajo también queda 2, por lo tanto su división pues queda el valor de 1. Y ya tendríamos su ecuación. ¿Ok? Entonces, esas son pues las respuestas de las dos primeras preguntas. Continuando, por si acaso, a menos que tengan una duda sobre esto, y por si acaso, no, si tienen dudas o algo, me pueden preguntar, no hay ningún problema. Preferible me cortan, no hay ningún inconveniente. Preferible me cortan ahí, porque esperar hasta que acabe no me conviene por el hecho de que tendría que repetir lo mismo. Así es que si algo no entendieron o algo pasa con lo que estoy diciendo, me pueden cortar, no hay ningún problema ahí para explicar si necesitan alguna aclaración. Bueno, pregunta número 3, ¿no? Pregunta número 3. El tiempo medido, según dice que la variable t representa el tiempo, aparte dice que una partícula se mueve a t cubos metros por cada segundo. ¿Y cuál es la razón de cambio promedio en la posición de la partícula de 3 a 4? A ver, razón de cambio promedio, prácticamente conocido normalmente, se debería decir como la velocidad promedio. Pero bueno, ahí está. Entonces, razón de cambio promedio es prácticamente la posición en un punto, en este caso el punto 4 y el punto 3. Ahí tenemos el punto 4 evaluado en la posición, que la posición está dada por el t al cubo. Se le resta la posición evaluada en ese valor, en el 3, en el otro tiempo, y dividido para la resta de esos dos valores de tiempo, que son el 3 y el 4, ¿no? Según lo que dice aquí. Entonces, si t al cubo es la función, pues el 4 se lo reemplaza ahí, quedaría 64, el 3 se lo reemplaza ahí, quedaría 27, y abajo pues 4 menos 3 queda 1. La resta de esos dos valores de arriba quedaría 37, y como son las unidades, ¿no? Si ven, metros por segundo, pues esto de aquí también tendría metros sobre segundos. Y ya está. Ahora, ¿cuál es la razón de cambio instantáneo? ¿No? Dice, ¿cuál es la razón de cambio instantáneo de t igual a 3 y t igual a 4? La razón de cambio instantáneo en este caso sería la derivada de esa posición. Entonces, primero tendríamos que hacer la derivada de la función utilizando la definición de la derivada, que es f de x más h menos f de x dividido para h, cuando el límite tiende a 0, el valor de h, ¿no? Entonces, ahí ya está aplicado la definición y ahora es cuestión de saber resolver esto. Esto se convierte en una diferencia cúbica, que sería t más h menos t, paréntesis, t más h al cuadrado, más t por t más h, más t al cuadrado. Esta multiplicación que ven acá abajo es esto, desglosado. Y bueno, abajo tenemos la h, y bueno, aquí obviamente en esta parte se va a eliminar el valor de t, y esa h va a quedar ahí sola, así es que al final se va a eliminar, se va a simplificar. Una vez eliminado, pues ya simplemente tocaría reemplazar en esta función que ven aquí, y el reemplazo pues queda 3t al cuadrado, ¿vale? 3t al cuadrado. Entonces, como me piden la velocidad instantánea o la razón instantánea en ese caso, en el punto 3 y en el punto 4, pues se evalúa el valor en esa nueva función que hemos encontrado, y prácticamente sería la respuesta. Queda 27 evaluando el 3 y queda con el 4 queda 48 evaluado, ¿no? Entonces, pregunto, ¿no? ¿Todo bien con esto? ¿Qué me dicen hasta ahora? ¿Todo claro? ¿Qué me dirían? Vamos, chicos, díganme. ¿Todo bien? Sí, te he entendido. ¿Sí? Ok, vamos a continuar entonces. Me dice en la pregunta número 4 que aplicando la definición de la derivada determine esa derivada en el punto 2 para 1 y en el otro para 4. Bueno, entonces la función en este caso para la primera es una x al cuadrado. Por definición, siguiendo la regla de la derivada en un punto, sería el límite cuando x tiende a ese punto que estamos buscando de la función menos f evaluada en el punto dividido para x menos 2.
Por lo tanto, la función es x cuadrado, el 2 evaluado en la función, si lo evaluamos aquí, quedaría 4, y abajo pues x menos 2. Arriba hacemos una diferencia de cuadrados para tratar de eliminar algo, en este caso se elimina el x menos 2 y acá también, y a la final solo quedaría reemplazar el límite en esta expresión. Reemplazando el límite quedaría el valor de 4 y prácticamente la derivada en el punto 2 es igual a 4, ¿vale? Ahora, digamos, si usáramos las definiciones correctamente completas, debemos recordar que aquí estas funciones tienen que ser continuas. Yo no hago todo el análisis todavía porque al final estas funciones ya de por sí, cuando son solo la función, son continuas. Si fueran por tramos, ahí ya tendríamos que analizar primero que sea continua y después derivando. Entonces, bueno, aquí lo mismo, en la pregunta número 5 ya encontramos la 4, ¿no? Que da el valor de 4. En la 5, pues tenemos como regla raíz de x menos 2 tercios de x. Y bueno, utilizando la regla igual, ahí está colocado f de x. Acá tenemos la función evaluada, dividido para x menos 4. ¿Qué es lo que me conviene a mí en este caso para resolver esto? Yo lo que hice fue aplicar un cambio de variable, más por el hecho para la facilidad. No más por eso, más por facilitar el problema. Entonces, ¿por qué tomé en cuenta que x es igual a u cuadrado? Pues con la idea de eliminar esta raíz. Es lo único que busqué, eliminar esa raíz. Por lo tanto, si yo a la x la cambio por u cuadrado, pues esa raíz se va a eliminar, debido a que se simplifica la raíz con el u cuadrado, el 2, ¿no? Se va y solo queda el valor de la u. Con esa idea, sabiendo que x vale 4, reemplazo aquí el 4 y si debo sacar la u, le saco la raíz y eso quedaría 2. Por lo tanto, u tiende a 2. Y obviamente escojo el positivo por el hecho de que esto me dice aquí, ¿no? Que x pertenece a los valores de r positivos. Entonces, obviamente, esto si le saco la raíz debería ser más menos 2, pero como estamos hablando de que son los positivos, solo sería el 2 positivo, ¿vale? Por eso es que aquí vale 2 positivo. Igual acá, digamos, si ustedes sacan la raíz de un u cuadrado, obviamente eso debe ser valor absoluto de u, pero como estamos hablando de que son los positivos, pues eso queda solo la u. Esas cosas yo ya las estoy haciendo de manera directa, pero normalmente se pone el todo, ¿no? Se pone el valor absoluto y en el otro más menos. Pero se debe escoger dependiendo de lo que diga ahí. Y como dice ahí, R mayores, entonces R positivo, perdón, y prácticamente serían los valores positivos. Entonces, esto queda u, esto quedaría u cuadrado, y acá quedaría sumando 2 tercios. Sumando 2 tercios, la u, el u cuadrado, ¿vale? Hasta ahí todo está de la forma que debería quedar. ¿Qué es el problema? Bueno, aquí yo tengo fracciones. Con la parte de fracciones a mí no me gusta trabajar, o prácticamente es preferible, yo lo recomendaría que no lo haga, pero el que quiera trabajar con fracciones, bueno, allá esa persona. Yo en este caso le multipliqué por 3 y abajo también para que sea más fácil. Entonces multiplicando, aquí el 3 se elimina el 3 y acá queda multiplicando por 3. Acá el 3 quedaría multiplicando esto y prácticamente se va a ver de manera más fácil la resolución. Entonces, una vez multiplicado arriba, quedaría esta expresión y abajo, bueno, el 3 está aquí y esto apareció de haber sacado diferencia de cuadrados. Entonces, ya de aquí lo único que nos queda es sacar los factores de esto. En este caso, ya espero que puedan sacar estos factores de manera sencilla, pero estos son los factores 2 menos u multiplicado por u más 2u. Esos serían los factores. Y como acá me iba a quedar 2 menos u, el factor, abajo que está un menos 2, le saqué un negativo, como ven aquí, le saqué un menos para que esto cambie de orden. Se dé la vuelta. Le saco eso de ahí para poder eliminarlo. Entonces ya con eso, al cambiarse el orden, pues ya eso de arriba se eliminaría con esto y ya lo único que quedaría sería evaluar. ¿Qué pasa si yo reemplazo el 2 en esta función? Pues queda 1 más 2 por 2, que sería 4, más 1, 5. Y abajo, si reemplazo el 2, sería 2 más 2, 4. 4 por este número que está acá, pues 12. Entonces quedaría 5 sobre 12 con el valor negativo que habíamos mencionado, que había sacado. Y bueno, la derivada en el punto 4 de esa función sería menos 5 sobre 12. Y ahí tendrían la derivada en un punto. ¿Vale? Ahí está esa parte. Continuamos. Vamos a ver la pregunta número 6. Para la pregunta número 6 me dicen que calcule las pendientes de las rectas tangentes a la curva en y igual a x al cubo menos 3x. Primero, las pendientes tangentes se refieren a las derivadas. ¿Ok? Las derivadas. Entonces, en este caso yo apliqué la definición de la derivada para utilizar solo la definición
condición de sacar la derivada de esa función, y una vez que tenga la derivada, pues simplemente en esa función que me queda, reemplazaría los puntos que me dicen y ya estarían sus pendientes. Entonces, por ejemplo, ¿no? La función tiene como regla para derivar que f' de x, que va a ser otra función, como ven, la respuesta fue algo que depende de x. La regla está de esta forma: f de x más h menos f de x sobre h. Aquí ya está colocado esa forma. Y lo que se hizo fue primero multiplicar este 3x más h que está aquí. Esto se multiplicó y acá se va a eliminar con eso en algún momento, se va a eliminar. O este también, creo. No, esto no se eliminó. Bueno, a la final, si se multiplica y todo, acá está ya resuelto la multiplicación de esas cosas. Uní este x al cubo con el x más h al cubo, o sea que sería esto con esto, los uní para hacer algo con eso de ahí. Y ya van a ver qué vamos a hacer. Entonces, la unión de estos dos se hace la diferencia cúbica. O sea que va a quedar x más h menos x, y ahí ya la regla, ¿no? Aparte, el 3x que ven aquí con este 3x se van a eliminar y solo quedaría menos 3h. Entonces, esto espero que quede claro que es la diferencia cúbica, o sea, la diferencia cúbica de esto. Diferencia cúbica. Abajo lo único que queda es una h, y bueno, aquí espero que se entienda que esto, la x se va a eliminar con esta x y solo quedaría la h. Como aquí queda una h y acá también hay otra h, pues esto se puede eliminar con el valor de h que está abajo. Si no, igual pueden sacar factor común arriba y esa h se va a eliminar. Pero bueno, al final se elimina y directamente queda esta expresión, restando 3. Evalúo h igual a 0 en esta función y queda que prácticamente queda 3 veces el valor de x cuadrado. Eso es lo que va a quedar de eso, y obviamente restando 3. Entonces ya tenemos la derivada en esa función. Y a mí me piden que encuentre la pendiente en estos puntos, que son el menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces, si esta es la pendiente, porque es la derivada de una función es la pendiente, como esta es la pendiente, pues simplemente lo reemplazo en esa de ahí. F' de menos 2, pues nos dio 9, F' de menos 1 dio 0, F' de 0 da menos 3, F' de 1 da 0 y F' de 2 da 9. Y así tendríamos todos los valores que nos solicitaban en esa pregunta. ¿Ok? Pregunta número 7. ¿Ok? La pregunta número 7. Me dice: determine los valores de A, o bueno, sea la función de reales a reales, donde A pertenece a R, determine si f es derivable en x igual a A. ¿Okay? En x igual a A. Y de ser el caso, determine el valor de f' de A. Si existe, pues vamos a determinar si nos daría el valor de f' de A, ¿verdad? Entonces, si una función es derivable, primero tendríamos que garantizar que esa función sea continua, porque para que sea derivable, si ya queremos que sea derivable, es porque ya de por sí esa función debe darse continuidad. Entonces, para la parte de continuidad, se aplica esta ecuación. Literalmente, si eso es una igualdad, la función es continua. Entonces ahí lo puse, ¿no? F' evaluado en menos 3, donde todo se analiza en este punto, ¿no? En este de aquí, se va a analizar ahí. Entonces, f evaluado en menos 3, hacemos el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda, el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha, ponemos las dos funciones correspondientes según la función, izquierda 1, derecha esto, ahí está, y evaluamos. Evaluamos el menos 3. Aquí, evaluando donde está incluido, ¿vale? Mire, aquí está incluido. Entonces, f evaluado en menos 3 sería 1, porque ahí está incluido. Ahora aquí tendría que reemplazar en la x. Como no hay ninguna x, simplemente queda la constante. Y acá, reemplazando el menos 3, bueno, ya les digo, eso quedó 1 también. Quedó 1. Entonces, la función de por sí es continua. Es continua, por lo tanto, pues vamos a verificar si esta función es derivable. Y para su derivada, se haría que f' evaluado en menos 3 por la izquierda debe ser igual a f' evaluado en menos 3 por la derecha. Si esa igualdad se cumple, pues ya decimos que la derivada que está aquí, o sea, esto, por así decirlo, sin ni izquierda ni derecha, sino que ya sería el total, daría el valor que nos dé esa igualdad, si es que son iguales. Entonces, bueno, vamos a ver. Ponemos las funciones. 3 por la izquierda sería el 1. Ponemos aquí f de x
nada más, f de x, acá lo evaluaríamos, el punto, evaluaríamos acá, pero como es una constante, queda 1 menos 1 prácticamente, y abajo, bueno, el x más 3, siguiendo la regla. Arriba queda 0, y por lo tanto, prácticamente a la izquierda es algo que queda ya de por sí 0. Ahora vamos a la derecha. La derecha se coloca aquí la función, como ven, la función. Acá se coloca la evaluación de este número en la función, y como ya vieron, evaluando en el número daba 1. Entonces, bueno, aquí ponemos el 1 y abajo x más 3. Resolviendo la parte que está aquí, aquí va a quedar 3, obviamente. El 4 y el menos 1 queda 3. Pero aquí, como hay un tercio, yo preferí multiplicar 3 sobre 3 por el hecho de que no quiero, o bueno, en mi caso yo no quiero trabajar con fracciones. Es más fácil sin fracciones, entonces todo lo multipliqué por 3 arriba y abajo también. Por eso es que aquí aparece un 3 de x más 3. Y si el 3 lo multiplico allá arriba, pues quedaría x cuadrado, 6x y 9. Ya a la final esto se convierte en un binomio cuadrado, ¿no? Se puede completar cuadrados con esto y quedaría x más 3 elevado al cuadrado. Este x más 3 se elimina con uno de estos, evaluando el menos 3 en la función que queda, a la final pues quedaría también 0. Se cumple la igualdad y prácticamente en esa parte pues la derivada sí existiría y quedaría en el punto 0. O bueno, en el punto menos 3 daría como respuesta 0. Y ya para terminar, ¿no? La derivada me piden en el literal b también. En la misma pregunta hay un literal b, que es encontrar la derivada del valor absoluto de la x en el punto a igual a 0. Pues primero tenemos que saber la regla de correspondencia, que es x, menos x, cuando x sea mayor o igual a 0 y x menor a 0. Aplico la ecuación de la continuidad, por aquí ya tenemos, ¿no? F evaluado en 0, donde a mí me piden analizar. Entonces, donde está incluido sería aquí. Entonces, en esta función yo evaluaría el 0. ¿Cuánto queda? Queda 0, obviamente. Por la izquierda quedaría menos x y por la derecha sería solo la x. Reemplazando ahí el límite, queda 0 y 0 y 0. Por lo tanto, esa función sí es continua debido a que la igualdad se cumple. ¿Qué pasa con las derivadas? Pues por la izquierda tenemos esta expresión, menos x menos 0 dividido para x menos 0. Por la derecha tendríamos el x positivo restando 0 y abajo lo mismo. A la final termina quedando menos x sobre x y abajo a la derecha x sobre x. Esta división pues quedaría menos 1 y al otro lado quedaría 1. Esto no es una igualdad, no se cumple la igualdad y por lo tanto como no se cumple esa igualdad, pues prácticamente se dice que esa función no es derivable. En el punto, por si acaso, no es derivable, preferible agregar esto, ¿no? En x igual a 0, por si acaso. Estamos hablando de que no es derivable en este punto, en el punto donde estamos analizando. Entonces, pregunto, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí? Para seguir a la siguiente pregunta. ¿Todo bien hasta ahora? Sí, todo bien. ¿Sí? Ok, entonces vamos a la siguiente pregunta, la número 8. De nuevo, ¿no? Me piden que determine de ser posible los valores de a y b para que esta función sea derivable. Entonces, si queremos que sea derivable, primero tiene que ser continuo. Aplico la ecuación en el punto donde estamos analizando. En este caso, el punto de análisis sería en el punto 0, según esto de que ven aquí. Aunque aquí también lo dicen, pero bueno, ya uno ya lo pone a hacer desde aquí. Entonces, literalmente sería f elevado en 0 prácticamente está incluido en esta función, sería reemplazar el 0 aquí, y bueno, reemplazando ahí el 0 queda 2, ¿vale? Queda 2. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda sería esta función, ahí está, y el por la derecha sería la función que ven acá. O sea que si reemplazo el 0 en estas dos funciones, aquí me quedaría 4 por a más 1, como ven aquí. Y acá me queda 2. Entonces, ¿qué voy a decir? Pues primero voy a decir que esto sí se cumple, o sea, que es continua. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a saber cuánto vale A y en el momento que sepamos el valor de A, prácticamente esto va a ser igual. Así es que ya de por sí esto vamos a plantearlo como que si fuera verdadero ya de una vez. Y bueno, aquí va a salir una ecuación que podemos literalmente encontrar el valor de A. Es literalmente pasar el 1 al otro lado, pasar el 4 a dividir y ya tendríamos el A que vale un cuarto directamente. Con eso ya encontraríamos el valor de A. Pero bueno, todavía no lo hice, ya después vamos a ver. El siguiente, ¿no? Derivando por la izquierda y derivando por la derecha, porque me piden que sea derivable.
Entonces, siguiendo las definiciones, la definición, 0 por la izquierda sería esta función. Colocamos la función tal cual y acá ponemos lo que se evalúa, ¿no? Evaluando el punto. Entonces, función evaluado el punto dividido para x menos el punto. Así sería, pero bueno, ya solo quedaría la x. Lo mismo sucede acá. La función evaluando el punto después, restando obviamente, y acá abajo, pues x menos el punto. Bueno, ¿qué sucede acá? A la izquierda es algo un poco sencillo debido a que el 1 se elimina con este 1 de acá, queda esta expresión que ven en esta parte, sacando factor común, ¿vale? Sacando el factor común a, quedaría esta parte sacado, y aquí esto se convierte en una diferencia de cuadrados. Porque si ustedes ven aquí sacando el factor común, queda esto, ¿vale? Queda eso. Y eso se puede sacar diferencia de cuadrados, porque este 4 es lo mismo que 2 al cuadrado. Entonces, diferencia de cuadrados quedaría x menos 2 más 2, paréntesis, x menos 2 menos 2. Y ahí lo tienen. Entonces, se puede hacer una diferencia de cuadrados con eso. Al aplicar esa diferencia, aquí les va a quedar la x, porque el menos 2 y el más 2 se van a eliminar y quedaría solo la x. Esa x que va a quedar se va a eliminar con esta x que está acá y directamente solo quedaría esto multiplicado por esto. Y ya solo quedaría evaluar. Evaluando el 0 en eso que queda, pues quedaría menos 4a a la izquierda. Ahora voy a la derecha. ¿Qué pasa a la derecha? Bueno, en la derecha primero uní, perdón. Primero saqué factor común el 2 de esto con esto, pero saqué con el menos, ¿vale? Si yo le saco el factor común a esto, el menos 2, quedaría 1 positivo, y si a esto le saco el menos 2, esto quedaría con negativo y coseno. Entonces, eso es lo que se ve aquí, justamente. Prácticamente con esto, ya lo único que hago es pasar la x a dividir a esto y después a esto, tal cual como se ve aquí, y esto, pues, evidentemente es un límite notable. Y esto lo mismo, un límite notable. ¿Cuál es el límite notable de esto? Esto vale 1 como límite notable, si ven, 1, y esta parte vale 0. Entonces ya con eso directamente quedaría 1 multiplicado por b menos el 2 multiplicado por 0. Eso pues simplemente quedaría el valor de b a la derecha. Como ya A dijimos que iba a ser un cuarto, ¿no? Con lo que sacamos acá, reemplazando ahí quedaría menos 1. Igual, si por si acaso alguien no hizo eso, pues se puede hallar de manera fácil también. Por ejemplo, digamos, lo que había hecho aquí, como ven aquí dice que 4a más 1 es igual a 2. El menos lo pongo acá a este lado y ahí solo se lo reemplaza por menos b. Entonces ahí queda así, 2 igual a 1 menos b. También lo hice de esa forma. Pero igual, si lo hubiesen hecho directamente, pues ya tendrían los dos valores sin necesidad de sacar esta ecuación. Sin sacar esta ecuación, se lo puede encontrar igualmente. Bueno, entonces, eso sería para la pregunta número 8. Para la pregunta número 9, me dicen que hay unas personas enfermas por una gripe, dice, ¿no? Les da una ecuación, como ven aquí, y me dicen que esta ecuación está dada de 0 a 40. Y me dice, ¿a qué tasa se expande la gripe en el instante? Y ahí les dan 3 tiempos. Entonces, cuando hablamos de tasa, la palabra de esta parte de aquí, es más hablar acerca de variaciones. Entonces es como prácticamente encontrar la variación que tiene eso con respecto al tiempo. Por lo tanto, hablar de tasas estaríamos hablando pues de la derivada de esa función. Por lo tanto, aquí lo único que se hizo fue derivar esto. En esta parte yo considero que ya no es necesario hacer los límites, sino que simplemente derivar con las reglas. Igual ahí el problema decía que esto estaba ya con las reglas de derivadas. Entonces, ya de por sí, solo se aplican las reglas y listo. ¿Cuál es la derivada de t cuadrado? Pues el t cuadrado, el 2 baja y multiplica a este 120. Por eso 2 por 120 da 240 por t. Este t al cubo bajaría al 3 y se le resta 1, quedaría 2. Por eso queda t cuadrado y el 3 que baja multiplicado con este 2 quedaría 6. Y ya tendríamos la derivada. Entonces ya de aquí evalúo los puntos que me dicen, t igual a 10, t igual a 20 y t igual a 40. Ahí están evaluados, uno da 1800, el otro da 2400 y el otro da 0. Entonces dice a qué tasa se expande, ¿no? A qué tasa se expande y esto es la expansión que tiene. En el tiempo 10 se expande a 1800, ¿no?
de las personas que están contagiadas o que tengan esa gripe. En el tiempo de 20 son 2.400 y en el tiempo de 40, pues, exactamente va a ser. Pero bueno, eso sería la expresión que tenemos ahí. Pregunta número 10 para la siguiente parte. Me piden determinar el valor de K tal que la recta y igual a tal sea tangente a la función. A ver, es importante esto. Me dicen que esta recta debe ser tangente a la función. Si nos piden que sean tangente a la función de esto de aquí, pues prácticamente me está diciendo que si yo saco la pendiente de esto, va a ser igual a la pendiente de esto. Van a ser las dos pendientes iguales. ¿Por qué? Porque obviamente la pendiente tangente sería cuando nosotros hacemos una recta en la parte de la tangente de la función. La pendiente tangente o la recta tangente pasa por un único punto. Y si me dice esto de que debe ser tangente a esta gráfica, pues prácticamente si yo la derivo y derivo esto, los dos derivadas van a ser iguales. Eso tiene que quedar claro de por qué se va a igualar las derivadas. Entonces, sacando la derivada de la recta y sacando la derivada de la función, de manera normal, ¿no? El 2x menos 2, acá queda solo menos 3. Igualando esa función, nos queda que el punto evaluado en eso de ahí quedaría menos 1/2. Entonces, justo en ese punto de x sub 0 igual a menos 1/2, la recta va a pasar por la gráfica. Más o menos hablando, si hiciéramos una gráfica de esta función, ya por hablar, digamos que esto sea así, por ejemplo, no digo que esta sea la gráfica que vamos a hacer, pero digamos que esto sea así. Si nos dicen que esta recta pertenece a esa función, esto y es tangente también lo dice, pues prácticamente esa recta puede ser esto, ¿vale? Puede ser esto, puede ser esto. Entonces yo para encontrar esa pendiente o esa recta, yo puedo sacar la derivada de la función. Y la derivada de la función me da la pendiente de esa gráfica. Entonces, cuando yo hago la derivada de una función, sus pendientes pueden ser esta, puede ser esta, puede ser esta, puede ser infinitas pendientes que pueden pasar por la gráfica. Pero, obviamente, yo necesito solo la que está aquí. Y eso, para encontrar justo eso, pues simplemente digo que voy a utilizar un punto x sub 0, y sub 0, y en ambos evalúo el mismo punto. ¿Sí ven? Aquí evaluaría el x sub 0 y si por si acaso aquí habría otra x, pues también le pondría el x sub 0 para igualar a ambas y encontraría un único punto. Y eso sería el menos 1/2. Entonces, ya con ese valor puedo encontrar el y sub 0 para encontrar el punto, por así llamarlo, y quedaría menos 5/2, ¿no? La función lo evalué y quedaba menos 5/2, y ya de por sí, pues simplemente y sub 0 va a ser igual cuando yo reemplace la función en el punto menos 1/2. Como esto ya es una igualdad, pues simplemente lo reemplazo para encontrar el valor de K. ¿Ok? Lo reemplazo para encontrar el valor de K y con eso me queda que K vale menos 15/4. Y por cierto, por si acaso, este punto donde estamos hablando de y sub 0 lo evalué en la recta. Lo evalué en la recta. ¿Vale? Y lo evalué en la recta porque es el mismo punto para ambos, tanto para esta función de la recta como la función normal. Lo evalúo acá para saber el valor de y poder ocuparla en este lado. Entonces, como es una igualdad, como vieron aquí, ¿no? Si yo saqué el punto de x sub 0, el y sub 0 sería cuando yo reemplace en ambas, tanto para la pendiente o tanto para esa recta como para la gráfica. Entonces, simplemente igual en la pendiente, que ya es algo que se puede encontrar un valor de y de manera sencilla, y ya ese valor de y me sirve para utilizar acá y encontrar el valor de k. Y ya estaría. Entonces, eso pues sería la pregunta número 10. Pregunto, ¿no? ¿Todo bien hasta aquí? Para continuar, faltan 15 preguntas. Digo, 5 preguntas. Son 15 nomás. ¿Qué me dicen? ¿Todo bien? Para continuar. Sí, todo bien. Todo bien. Entonces, pregunta número 11. A ver, para la pregunta número 11 me dice si una función es racional, entonces f no es derivable en todo su dominio. A ver, eso se puede resolver de muchas formas, o hacer un contraejemplo de muchas maneras. En este caso, también podrían haber hecho otra situación, pero yo decidí poner una raíz que tenga un poquito más elevada, tal vez, como esta que es la raíz cúbica de x a la cuarta. Y si lo derivamos con reglas,
bajaría un 4/3 y eso se le resta y quedaría la raíz cúbica de x. ¿Cuál es el problema? La función tiene su dominio para todos los valores de r, o sea, son valores positivos y valores negativos. Y si hacemos la derivada, sucede lo mismo. Sucede lo mismo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Se supone que si queremos ver si una función no es derivable, porque aquí me dicen, ¿no? Si una función es un radical, entonces no es derivable. Para que esta función no sea derivable, tenemos que nosotros hallar un punto en donde por un lado sea un valor y por otro lado sea otro. Y evidentemente eso no tiene sentido debido a que esto solo es una función. No hay ningún punto en donde yo pueda decir que puedo analizar que por el lado derecho y por el lado izquierdo, según esta función que tengo aquí. Entonces, como no hay eso, pues directamente se dice que la función tiene como dominio todos los reales, o puede evaluarse cualquier valor, y prácticamente la función sí va a ser derivable, porque no hay un cambio de función en ningún punto de esa función que tenemos ahí como la derivada. Y cuando eso no sucede, pues directamente el enunciado es falso. ¿Por qué? Porque si tenemos una función que es racional, racional lo tengo entendido como, a ver, es racional, ahorita que me acuerdo. Racional es división, ¿verdad? ¿O estoy mal? ¿O es radical? No, radical es raíces. Aquí ya lo entendí mal yo. Racional es, raíz, es división, ¿verdad? Estamos, ¿no? Es así, ¿verdad? O yo me estoy equivocando. Déjeme ver. Déjeme ver, porque... Dime. Este es, creo que está bien. O sea, bueno, radical es raíz. Ujú. Claro. Y Irracional. racional debería ser división. ¿O no? Déjeme ver. Déjeme ver para corregirlo ahorita mismo si por si acaso está mal. Funciones racionales es una división. Así es. A ver, es una división, ¿vale? Vamos a corregirlo y vamos a buscar un otro ejemplo para esto. Porque si no, estaría mal. Estaría mal mi análisis porque pensaba que era una raíz. Bueno, voy a eliminar esto. Y ahora sí voy de nuevo. Si fuera radical, ahí ya contestarían que es falso. A ver, una función que sea derivable y que sea una división, déjenme pensar. Porque al final, cuando son estos tipos de problemas, es preferible pensar que es falso, ¿vale? Es preferible. Es preferible pensar que es falso. Nada más. Déjenme pensar. El problema, el problema del racional es que son funciones, así que, déjenme ver. Y f es una función lineal, entonces f no es derivable en todo su dominio. Déjenme poner algo. A ver. Lo típico para este tipo de funciones, si pongo esto, estamos complicados. Porque aquí el 0 no cumple. El 0 no cumple y ya no sería continua. Y aparte, si hacemos la derivada de eso, no va a dar. No va a dar en el punto 0. Eso no conviene. Igual si por si acaso llego a poner algo así, por ejemplo, Pero sí cumpliría porque ahí dice en todo su dominio. Y en esa función 1 sobre x no pertenece al dominio. se podría decir, la verdad. Sí. Puede tomar esa idea, ajá. Es verdad, se puede tomar así. Ajá. Claro, porque si literalmente sería pues prácticamente todos los reales, a excepción del 0, y el 0 no tenemos que tomarlo en cuenta ya de por sí. Entonces, si hacemos la derivada de esto, pues prácticamente sí está bien así. Vale, por lo menos pude responderlo o pudimos responder esto de manera rápida y no perder mucho tiempo, porque bueno, ahí fue mi error no haberme dado cuenta de eso. La derivada de esto, por si acaso, esto sería 1 sobre x cuadrado y prácticamente aquí el dominio seguiría siendo todos los reales a excepción del 0.
y obviamente el 0 de por sí no hay un análisis ahí, no estamos haciendo el análisis en ese punto, entonces pues la función seguiría siendo derivable en otro punto cualquiera y sus dominios seguirían compartiéndose. Entonces sí, con esto sí funcionaría y el enunciado sería falso. Ahí está, ahí estaría bien respondido. Bueno, vale, entonces ahí está respondido bien, pues una racional, una función racional y ya estaría. Entonces, vamos ahora pues a la pregunta número 12, ¿no? Me dice que calcule la derivada para cada literal. Literal A está a la derecha, literal B está abajo. En la literal A tenemos que hacer una derivada primeramente de una multiplicación. Esto es una derivada de multiplicación donde resulta que es la derivada de esta función por la derivada de esto, por así decirlo. Toca hacer una multiplicación. Entonces la regla establece que en una derivada de multiplicación se deriva una, aquí la tienen, primero derivamos esto, por la otra función. Y ahí está. Más, ponemos la función que pusimos a primero y después derivamos la otra función. O sea que esa sería la regla. Entonces, una vez teniendo eso, empezamos a derivar. ¿Cuál es la derivada de esto? Primero, la derivada de esto, pues sería la derivada de este 3 elevado a algo. Esa parte tiene como regla la misma expresión y me faltó aquí una cosa, me faltó, ¿vale? Ya lo voy a agregar. Que la derivada aquí faltaría un logaritmo de 3. Así es que déjenme ponerlo por acá, a ver si puedo colocarlo. Pero literalmente cuando derivamos esta expresión, tiene que haber aquí por aquí un logaritmo natural de 3. Debe haber. Y es porque estamos derivando esto de a a la x, ¿no? A a la x como regla es lo mismo, pero por el logaritmo natural de a si estamos derivando eso. Entonces, ahí está. Esa sería la derivada. Y ahora, como por regla de la cadena, ya derivamos esto, entonces toca derivar esta de aquí. Por lo tanto, eso lo puse en esta parte. Y bueno, esto aparece en la otra función multiplicándose y ahora sí vamos a ver qué queda derivando esto. La derivada de esto que ven aquí, el 2 bajaría primero, por eso está así. 2x más 1 y se le resta 1 y lo único que tocaría derivar ahora sería ese x más 1. ¿Cuánto queda esta derivada? Bueno, ahora sí, vamos a ver. Esto lo voy a mover un poco más acá, debido a que, como vieron, me faltó el logaritmo de 3. Así que de una vez lo voy a agregar. Y ahora, la derivada de una raíz que está aquí, ¿no? La derivada de esta raíz de x seno de x. Esa derivada, cuando hacemos derivada de la raíz cuadrática de por sí, pueden poner directamente esto, ¿vale? La derivada de una raíz, o raíz de x, raíz de cualquier cosa, es simplemente 1 sobre 2 de esa raíz. Es lo más fácil de colocar. Así, de esta manera, de manera rápida. 1 sobre 2 raíz de esa función. Y ya está. Por eso es que aquí está el 2, aquí está la raíz y esa función. Siempre y cuando esto funciona, si es una raíz cuadrada, ¿no? Entonces, yo diría que se las aprendan, porque al final es lo que más suelen poner o lo que más suele aparecer. Entonces, a la final, de una vez para no estar perdiendo tiempo. Y bueno, ahí está ese logaritmo de 3, ¿no? Que me había olvidado. Aquí ya quedaría después de bajar esta raíz, ¿no? De hacer la derivada de esa raíz, ahora quedaría hacer la parte interna. Entonces tengo que hacer la derivada de esta expresión y esto es una derivada de multiplicación. Tengo que hacer una derivada de multiplicación y acá, bueno, la derivada de x más 1, pues solo quedaría 1. Por eso es que aquí ya no hay nada. Entonces, esto por regla de utilizando la derivada de multiplicación, pues se haría, ¿no? La derivada de la x por seno, como ven aquí, derivada de la x por seno de x, más ponemos la x y la derivada de la función seno, haciendo todo lo que es el proceso, ¿no? Aquí voy a tratar de ver cómo coloco ese logaritmo de 3. A ver, bueno, al final eso igual ustedes lo agregarían, pero yo ya lo voy a poner por aquí nomás. Ahí lo colocan ustedes bien. Ahí está, el logaritmo de 3. Y ya de ahí lo único que faltaría sería derivar esto. Esto quedaría 1. La derivada de seno sería coseno. Y ya estaría resuelto todo el problema. ¿Vale? Esto ya estaría resuelto. Y lo único que tengo que agregar en este problema es ese logaritmo de raíz de 3. Vale, ahí estaría bien. Entonces, ahí estaría pues el literal número A para este problema de la pregunta número 12. El literal B. Vamos a ver. El literal B. A ver, entonces, para el literal B tenemos toda una función que está elevado al cuadrado, ¿vale? Toda una función está elevada al cuadrado.
Entonces, si yo voy a derivar, primero tengo que bajar este 2. Como ven, bajó. Y ahí quedaría 2 menos 1, que sería solo 1. O sea, que quedaría solo esa función. Y lo único que queda ahora sería derivar todo lo que está aquí adentro. Porque ya derivamos el 2. Ahora toca derivar todo lo que está ahí adentro, que sería esta expresión. ¿Qué sucede aquí? Bueno, esta derivada va a ser la derivada de esa función. O bueno, de ahí vendría un menos. Y de ahí derivar esta función. Entonces, una derivada que se distribuye, por así decirlo. Entonces, ¿cuál sería la derivada de coseno? Pues la derivada de coseno es menos seno, y la función menos seno estaría compartiéndose con toda esta función, o bueno, con todo lo que está acá adentro. Por eso dice menos seno con el x cuadrado menos más pi medios. Y una vez que ya se derivó coseno, ahora tocaría derivar lo que está acá adentro. Entonces, eso quedaría multiplicado a esta expresión, y ya estaríamos haciendo esta derivada primero. Menos, ahora viene menos, y ahora vamos a hablar de la derivada de esto. La derivada de esto es una derivada de división, por lo tanto aquí ya se agregó o se hizo directamente la derivada. Derivada de Euler es la misma por la función de abajo menos la derivada de la función de abajo, que sería 1, multiplicada por la función de arriba, que sería Euler. Por lo tanto, solo queda Euler. Y abajo, pues, la función que está aquí elevada al cuadrado. Y ya está. Eso ya es por regla, ¿no? Derivada de una división. ¿Qué queda ya después de todo esto? Bueno, aquí todo esto se vuelve a repetir y ahora solo toca ver cuánto queda esta derivada. La derivada de esto es 2x, así es que ya simplemente queda 2x y toda esta expresión. Aquí no hay nada mucho que hacer, la verdad, no hay mucho que hacer. Tal vez aquí se puede sacar el menos como factor común para que quede aquí algo sumando otra cosa, sacando el menos, pero en realidad, pues dejarlo así también está bien. Si no, pueden sacar el menos, lo ponen acá afuera y esto se convierte en positivo, como sea. Pero bueno, ahí está. No hay mucho más que hacer, no hay más que hacer en esa parte. Y listo. Eso sería para la pregunta número, bueno, 12 de literal B. Vamos ya para terminar las preguntas número 13, 14 y 15, ¿no? A ver, para la pregunta número 3. Me piden que encuentre h' evaluado en 1, donde h es igual a esta expresión de x cuadrado por f', perdón, por f al cubo de g de x. Esta es una función, ya está, y tengo que encontrar la derivada. A ver, por si acaso, en este caso de las derivadas que vamos a ver aquí, ya le puse directamente la respuesta completa. ¿Okay? No hice el proceso que se hizo acá, porque con la intención de esto fue haber explicado el proceso de cómo se hace paso a paso. Acá directamente ya puse la solución de todo eso. Entonces, vamos a ver. Derivada la primera función, que sería 2x, ahí está, por la función normal f' de g de x. Ahora ponemos esta función, que sería x cuadrado, y ahora hacemos la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada? Bueno, primero está el 3. El 3 baja, quedaría f al cuadrado con ese g de x. Ya está el 3. Olvidémonos de este 3. Ahora toca derivar una f que dentro de ella tiene g. Entonces es una composición, pues prácticamente f con una función g. Derivando esto, quedaría primero la derivada de f, cosa que ven aquí. Ahora tienen que multiplicar por la derivada interna, que sería g' de x, que está aquí. ¿Vale? Así es que solo es utilizar o saber utilizar las reglas de la cadena. Una vez hecho esto, pues simplemente evalúo h' en 1, evalúo la x en el 1, todas las x evaluadas, y aquí queda 2 por 1. Acá queda también por acá fuera el 1, creo. A ver si acá el x cuadrado, que sería 1 al cuadrado. Y bueno, ya de ahí reemplazado todo. ¿Cuáles son los valores que tenemos? Pues tenemos g evaluado en 1. G evaluado en 1 me dice que vale 2. Acá también tenemos g evaluado en 1, acá también g evaluado en 1. Y aparte también tenemos g' de 1 y eso vale 4. Y aquí esto valdría 4. Entonces esto vale 2, esto vale 4 y los demás valen 2 como estaba señalando. Entonces aquí queda, ¿no? Tenemos f evaluado en 2, que es esto de aquí, este 2 que está aquí, este 2 que está aquí y este 4 que está aquí. ¿Vale? Y ya de por sí, ahora solo toca ver qué queda f evaluado en 2. F evaluado en 2 me dice que queda como respuesta menos 1 y f' de 2 vale 3. Entonces, f evaluado en 2 vale menos 1, por lo tanto queda menos 1 al cubo. F evaluado en 2 vale menos 1, por lo tanto aquí queda menos 1 elevado al cuadrado. Y f' de 2 dice aquí que vale 3, entonces aquí está el 3. Multiplico todo, pues esto va a quedar menos 1, así que queda menos 2 la respuesta en esta parte.
y a este lado queda 3 por 3 por 4, y esto queda positivo. Entonces quedaría 9 por 4, que sería 36. ¿Vale? Final, pues 36 y 2, restando que está ahí, pues queda como 34 el valor. Y listo. Ahora ya para la pregunta número 14 me piden encontrar la derivada de esa función, que es logaritmo de x más 4. Acá a la izquierda puse ya todas las derivadas. O sea que me dicen derivar la primera, pues la derivada del logaritmo es 1 sobre la función. O sea, 1 sobre x más 4. Y se acabó. Simplemente se toma esta función que está aquí y se lo divide. Ahí lo tienen, 1 sobre x más 4. Para la segunda derivada, tienen que, para derivar esto, ¿vale? Para derivar esto, tienen que verlo de esta forma. De esta manera. Así. Entonces, si yo derivo eso, el menos 1 baja, ¿vale? Menos 1 baja a multiplicar a esa función. Dejémoslo ahí, menos x más 4, se le resta 1 a este valor, que sería menos 2, y se multiplica por la derivada que está aquí. O sea, ¿cuánto queda eso? Pues queda de esta forma. Menos, que está ahí, el 1 arriba, y abajo el x más 4 elevado al cuadrado, porque este menos 2 es lo mismo que yo ponga acá dividiendo, pero con positivo, y quedaría elevado al cuadrado. Es lo mismo. Y ahí estaría el menos. Entonces todo eso, pues a la final, está puesto ahí. La siguiente derivada, viéndolo de esta forma, ¿no? X menos 2 elevado al cuadrado, a la menos 2, perdón, a la menos 2, con el menos acá, al momento que yo derivo, este menos 2 baja, quedaría positivo, quedaría 2, y ahí quedaría x menos 2 elevado al menos 3, a la menos 3. Y ya estaría. Bueno, no menos 2, yo no sé por qué puse menos 2, la verdad. Déjenme quitar esto, era más 4. Estoy diciendo lo mismo, pero con otras cosas. Sorry, no me di cuenta. Ahí, más 4, ¿vale? Eso era. Entonces, si sigo derivando esto, ahora bajaría el menos 3, que yo recomendaría, por si acaso, no multipliquen. Es preferible no multiplicar, por eso es que aquí está 2 por 3 todavía. Entonces, yo les recomiendo no multiplicar nada. Aquí quedaría menos 4. Y después, si sigo derivando, ahora quedaría positivo. Los valores de cambios de signo, eso no importa, eso sí pueden multiplicar, pero estos números preferibles no. Y es por el hecho de que si ustedes lo multiplican, perderían el significado del patrón que pueden encontrar. Por ejemplo, ya de aquí uno ya puede decir qué patrón se encuentra. Por ejemplo, en la primera derivada estaba el 1, en el segundo estaba el 1 mismo, después asomó un 2, después asomó un 2 por 3, después asomó un 2 por 3 por 4. Entonces prácticamente es la combinación de algunas cosas que ustedes deben conocer como factorial. ¿Vale? Entonces esto de aquí se interpreta así. Esto sería 4 factorial, esto sería 3 factorial, esto sería 2 factorial, 1 factorial, y para que vuelva a dar 1, 0 factorial. O sea que para que sea de la forma que yo quisiera encontrar una derivada enésima, como ven acá, yo diría que eso va a ser n-1 factorial. Porque cuando hacemos la primera derivada, ponemos en la n el 1, queda 0 factorial, y es justo lo que ven aquí. Si ponemos la segunda derivada, quedaría 1 factorial, y es justo lo que ven acá. La tercera derivada, ponemos el 3 ahí, queda 2 factorial, y es justo el siguiente número que ven aquí. Entonces todo lo puse de esa forma para aplicar o sacar la derivada enésima. La idea es esa. Entonces saqué la derivada enésima con el objetivo de no hacer 10 derivadas, obviamente. Entonces derivada enésima, el cambio de signo, primero es positivo, después fue negativo, positivo, negativo. Entonces una forma de cambiar eso sería menos 1 elevado a la n. ¿Vale? Menos 1 elevado a la n, pero bueno, aquí tengo que corregir, perdón. La primera derivada es positiva, entonces aquí o bien ponen n más 1 o n menos 1. Da igual, cualquiera de las cosas. Entonces esta respuesta cambia, obviamente. Ya con esto, ¿no? Cambiando eso, el n-1 del factorial, espero que lo hayan entendido porque queda eso. Y abajo, bueno, el x más 4 queda elevado al mismo valor de n, porque la primera derivada está solo x más 4, la segunda está al cuadrado, la tercera derivada está al cubo, y entonces prácticamente, dependiendo de la derivada que se haga, estaría el x más 4 elevado a ese número. Por eso es que aquí queda 10, 9 factorial, y bueno, aquí el error mío fue no haber dado cuenta que el primero era positivo. Entonces, con esta regla del 10, si ponemos aquí 10, 10 más 1, pues quedaría 11, y menos 1 al 11, pues da negativo. Y ahí estaría todo. Pregunto, ¿no?
¿Todo bien antes de continuar en el último problema? ¿O hay algún inconveniente con lo que han visto? ¿Todo se entiende hasta ahorita? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí se entiende. ¿Sí? Ok, y ya para terminar, me piden que la función demuestre que la primera y la segunda derivada existen, ¿no? O no, perdón, dice que estas dos funciones son definidas y demuestre que la segunda derivada de f por g es igual a esa expresión. Bueno, yo literalmente hice lo que dice aquí. Yo lo único que hice fue encontrar la segunda derivada. Y aparte me dice esto, ¿no? Cuyas primeras y segundas derivadas esto existe. Entonces, al final, eso sucede. Entonces, al final de eso pasa, ¿no? Entonces, aquí ya directamente, pues, empiezo a derivar. Esto es una derivada de multiplicación, entonces sería derivar la primera por la segunda, más la primera derivando la segunda. Ya está. ¿Qué sucede? Me piden la segunda derivada, porque aquí me dice que la segunda derivada es igual a esto. Solo toca demostrar a ver si queda eso. Entonces sigo haciendo la segunda derivada de nuevo, que sería hacer esto, derivar esto, ¿no? Derivar esto, lo pongo aquí y empezamos a derivar. ¿Qué pasa si derivo esto? Esto es una derivada de multiplicación. Por lo tanto, primero derivo esta, o sea que derivar esto sería f', ¿no? Sería dos veces derivando, por eso está prima, por esta función, más, ahora sería esto, por la derivada de esto. Entonces, eso es lo que ven aquí. Entonces, esto sería haber derivado esto de aquí, nada más. Ahora vamos a ver la derecha. Yo derivo esto, quedaría f' por esto, que ya es g'. Más, pongo esta función y derivo esta. Entonces, derivando esta, queda g'. ¿Cuál es la situación de todo esto? Bueno, como esto es una suma, hay cosas que se repiten, como ven aquí. Hay dos cosas que se repiten. Entonces, aquí literalmente, como es una igualdad, los dos se repiten, por lo tanto, hay dos veces ese valor. ¿Qué me dice la ecuación? Me dice que demuestre y verifique si esto queda, y al final sí queda lo mismo. Entonces, literalmente se demuestra que esta igualdad se cumple. Y ahí lo tiene. Entonces, creo que eso sería todo para lo que es este deber. Por si acaso, trataré de subirlo lo más pronto posible, hoy día mismo, si es que puedo. Y con respecto a los otros deberes, todo dependerá de cómo vaya este video también. Pero también me dijeron que tenían como fecha límite antes del 15, si no me equivoco. Ya voy a ver bien a quién me haya escrito y si no, pues ahí me lo recuerdan en el grupo por donde estoy pasando los links para ingresar a estas clases que estoy dando. Pueden enviarles el link a cualquiera, no hay ningún problema. Si alguien no puede entrar, que me escriba y ya le ayudo a ingresar, por si acaso. Y nada, todo dependerá que también vayan los videos para seguir haciendo esto. Y eso es todo. Cualquier cosa, pues ahí me podrán preguntar. Mi número está por ahí, creo. Lo escribí en el video anterior, creo que lo escribí al final, en el video anterior. Y si no, pues ahí en cualquier lado lo encuentro. Y nada, eso sería todo. Me despido y ¿alguna última cosa? Dime. Nada, todo entendido. Ok, bueno, eso sería todo y nos vemos y que tengan buena tarde. Hasta luego. Chao, Gracias, Ignacio. profe. Ok, hasta luego. Gracias.